Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este martes el Banco Central de Chile entregó el último IPOM de este año con nuevas proyecciones para la inflación y también para el crecimiento económico del año 2014. Para ahondar en estos temas estamos junto a Rodrigo Aravena, economista jefe de Itaú Chile. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes, gracias por la invitación. Bueno, ayer el Banco Central de Chile fijó el crecimiento del PIB para este año en un 4,2%. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Mira, primero que todo, creo que es importante mencionar que es un IPOM que trajo varios cambios, pero la verdad es que la dirección de los cambios eran bastante esperados, bastante anticipables. Nosotros ya teníamos datos parciales que nos mostraban efectivamente que la economía chilena se estaba desacelerando, por ende la corrección a la baja, la expectativa de crecimiento para el próximo año era algo bastante razonable. Nuestra expectativa para el año 2014 es de un 4%, es decir, esperamos un dinamismo algo más bajo, o mejor dicho, en el piso, ¿cierto?, de lo que está esperando el Banco Central, claro, para el próximo año. Para este año estamos esperando un 4,2%, por ende no nos sorprendió esa cifra, estamos bastante de acuerdo con eso. Era esperable también una reducción en la expectativa de inflación para el próximo año, básicamente por términos de consistencia con el menor crecimiento económico esperado para el próximo año, y claramente la principal corrección fue la del déficit de cuenta corriente. Sí. El Banco Central pasó de esperar de más de un 4% a esperar menos de un 4%, es una cifra bastante importante, son más de 2.000 millones de dólares de corrección esperado para el año, pero la verdad es que eso no solamente te está diciendo que la economía va a crecer menos con una inflación contenida, sino que el IPOM también lo que nos está diciendo es que la composición de crecimiento va a cambiar. El Banco Central nos está diciendo que la economía chilena efectivamente va a crecer por debajo de tendencia este año y el próximo. Que continúa la desaceleración. Absolutamente, va a seguir la desaceleración. Pero lo que también nos está diciendo, y esto creo que es muy importante que en general los analistas, que en general toda la gente lo tenga en consideración, que va a ser un crecimiento distinto, va a ser un país distinto con un rebalanceo bastante evidente. La brecha entre demanda interna con productos se va a seguir acortando. No nos olvidemos que en años anteriores nosotros veíamos una demanda interna creciendo casi un 20%, claro, con una economía que crecía al 6%. Esa brecha se está cerrando. Eso significa que el protagonismo de la inversión, el protagonismo del consumo va a ser algo más bajo, pero parcialmente compensado con un mayor protagonismo de las exportaciones, básicamente las exportaciones mineras, por todos los proyectos que se hicieron en años anteriores, y además que este nuevo tipo de cambio, tenemos un dólar ya sobre 500 pesos. Claro, 534 cerró ayer. Así es, nuestra expectativa sobre 500, que continúe al alza. Sobre 500, no necesariamente al alza. Nosotros creemos efectivamente ha habido algo sobre reacción. Ahora, las monedas de Latinoamérica han estado subiendo, vimos lo mismo en el peso colombiano, vimos lo mismo con el sol peruano, hemos visto algo parecido también en Brasil, entonces esto es una tendencia global, pero al final del día vamos a pasar de un dólar de un promedio 4.90 este año, 4.90 y algo, a un tipo de cambio promedio el próximo año cercano a los 520. Entonces la composición de crecimiento también va a estar cambiando. Eso es lo que nos está diciendo el Banco Central en términos de escenario para el próximo año. Pero de todas maneras, en el tema del dólar también hay que estar muy atento a lo que va a suceder en la reunión de la FED, donde algunos dicen que ahora en diciembre podría haber un recorte del programa. Mira, hay varias razones para pensar que el tipo de cambio el próximo año va a ser bastante mayor al de este año. Tenemos recorte de tasa en Chile. El Banco Central dio a entender en el informe que ellos están evaluando la posibilidad de 25 puntos base, dado que nosotros esperamos un menor crecimiento económico para el próximo año, dado que esperamos una inflación baja, creemos que no van a ser 25, creemos que hay espacio para llegar al 4%. Menor tasa en Chile, las tasas en el resto del mundo, principalmente en Estados Unidos, van a seguir subiendo. Tenemos una posibilidad no menor de que el tapering se inicie en marzo, o quizá incluso no podemos descartar que se pueda adelantar para el mes de enero, y todos esos son argumentos para tener un dólar más alto. Ahora, la pregunta evidente acá es cuánto esto ya está anticipado en el mercado y cuánto va a reaccionar después de la noticia. Y la verdad es que es mucha la incertidumbre como para poder dar una respuesta certera. Lo que sí sabemos es que todos esos argumentos te presionan a tener un tipo de cambio más elevado, bastante más que este año, y eso significa que el protagonismo del sector exportador va a ser mayor en desmedro de una demanda interna bastante más lenta que vamos a tener el próximo año. ¿Y cuándo creen ustedes que el Banco Central de Chile podría bajar nuevamente la tasa de política monetaria? Mira, nosotros creemos que incluso se podría justificar en esta reunión, ¿ya? Básicamente por un tema de eliminar incertidumbre, de cerrar el ciclo rápido. Sin embargo, las señales que hemos tenido
tanto por la entrevista que dio el presidente del Banco Central, tanto por los contenidos de la última minuta de política monetaria que se publicó el día de hoy, donde el Banco Central evaluó mantener la tasa de interés en noviembre. Todas esas señales apuntan a que probablemente en diciembre vamos a tener una pausa. Pero en nuestro escenario, el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés el primer trimestre. Nosotros creemos que los 50 puntos base podrían ya reducirse, ¿cierto? Que el Banco Central podría llegar a 4% el primer semestre del próximo año. Retomando el tema inicial, Rodrigo, ¿hubo alguna sorpresa de que el Banco Central estimara que el próximo año está la posibilidad de que Chile crezca a menos de un 4%? Es una probabilidad que no es baja. Nuestro escenario es que Chile crece un 4% el próximo año. Eso significa que en términos desestacionalizados, significa que en términos de impulso, vamos a tener una recuperación en los próximos meses. Ahora, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, alguna noticia negativa de China, el Banco Central está asumiendo un crecimiento de China superior al 7%, no podemos descartar que el crecimiento de China sea más bajo. Que se desacelere a partir del próximo año. Se desacelere más rápido de lo que pensamos. No podemos descartar tampoco que el precio del cobre caiga más de lo que esperábamos. No podemos descartar tampoco que exista un mayor freno por el gas, por el consumo, por el lado de la demanda interna. Y eso claramente te llevaría a un crecimiento menor al 4%. Nosotros tenemos un 4% en el escenario, pero la verdad es que la probabilidad de que Chile crezca menos un 4 a crecer más de un 4 en nuestro escenario es bastante parecido. Y otro tema que preocupa también es el tema de la inversión para el próximo año, sobre todo la inversión minera, debido a los riesgos que ha habido, la paralización de algunos proyectos, el tema energético. Ahí en el tema minero, creo que más que mirar el precio del cobre debemos mirar con mucha más atención los costos. En ese sentido, hemos visto, por ejemplo, que el costo marginal de algunos sectores dentro de la minería incluso se ha acercado a los $3. Eso significa que una caída del precio del cobre, más allá de los $3, naturalmente tendría un impacto negativo en términos de PIB, en términos de valor agregado, en términos de nuevos proyectos de inversión en el sector minero. Entonces, hay elementos de ciclo, hay una maduración de inversiones que el Banco Central ya le ha dicho en numerosas ocasiones, pero adicionalmente creo que hay que monitorear la evolución de los costos de la minería. Y ahí es muy importante el costo energético local, es muy importante también lo de base en el precio del petróleo. Sería muy malo, por ejemplo, para Chile que caiga el precio del cobre, que suba el precio del petróleo, Exacto. Porque más allá del shock negativo de términos de intercambio, no nos olvidemos que gran parte de los costos mineros son costos energéticos. Entonces, si llegáramos a tener, por ejemplo, esa combinación de precios de commodity, eso naturalmente afectaría más a la inversión de lo que nosotros estamos pensando. Y bueno, el presidente del Banco Central, ayer Rodrigo Vergara, dijo también que nuestro país lo que más destacó fue que tiene una sólida posición fiscal. Absolutamente. O sea, si hay algo que diferencia a Chile de otros países, no es solamente la posición fiscal. O sea, la posición fiscal de Chile de verdad es sumamente buena, es sumamente sólida, país que ha creado neto, ha logrado tener niveles, acceder a condiciones financieras en el resto del mundo bastante sumamente buena. Favorables, pero adicionalmente no nos olvidemos que Chile tiene baja inflación, Chile tiene expectativas de inflación bastante estables, lo cual también le da espacio al Banco Central para poder bajar la tasa de interés si es que eso fuera necesario. Tenemos también un nivel elevado de reservas internacionales, más de 40.000 millones de dólares, lo cual significa que el Banco Central, en un escenario adverso de liquidez, también podría utilizar esas reservas para inyectar más liquidez al mercado. Es decir, creo que hay que poner dos cosas en la balanza. Por un lado, somos un país sumamente abierto. De hecho, en términos de volumen de comercio, somos la economía más abierta de Latinoamérica, por lejos. Pero al otro lado, somos el país que tiene mayor capacidad de hacer política contracíclica en escenarios negativos. Es decir, hay espacio para hacer política fiscal, hay espacio para hacer política monetaria. Es decir, Chile está bien preparado, tiene buenos fundamentos, pero es vulnerable a lo que pasa en el resto del mundo. Ese balance es el que hay que ir haciendo continuamente en nuestro análisis. Como me decías tú también, hay que estar muy atento a lo que sucede en la zona euro, en Estados Unidos y sobre todo para nosotros en China. Absolutamente. Chile es una economía abierta y lo que pasa en el resto del mundo tiene un impacto de primer orden en nuestro país, de todas maneras. Sobre todo exportadores de commodity. Exportadores de commodity en general. En general, a ver, Chile es un país que tiene un volumen de comercio que ha llegado a ser un 80% del producto. Las exportaciones de cobre son un 60%. Cercano al 60% en términos nominales. China se va acercando, ¿cierto?, a un volumen cercano al 30% del total de exportaciones. La verdad que a la hora de analizar Chile, primero debemos mirar el escenario externo. Y no solamente a los exportadores afecta las expectativas,
¿cierto? Si uno ve que el precio del cobre está cayendo, si uno ve que la economía china se está acelerando, eso también te afecta al país por el canal de las expectativas y eso tiene un impacto negativo en la inversión y eso también afecta al consumo en bienes durables, o sea, no son solamente a través de los exportadores. Rodrigo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros analizando el IPOM que entregó este martes el Banco Central de Chile. Gracias por la invitación. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.